La Dirección de Información y Opinión de Radio Caracas Televisión presenta Memoria 93. Amigos televidentes, muy buenas noches. Buenas noches. Luego de 2 intentos de golpe de Estado en 1992, una decisión judicial pudo más que todas las balas desperdiciadas y la sangre derramada, logrando que Carlos Andrés Pérez saliera de Miraflores y no precisamente en hombros, como pregonó cuando asumió la presidencia el 2 de febrero de 1989. Y precisamente esas jornadas festivas de lo que se conoció como la coronación de Carlos Andrés Pérez, por lo pomposo de la ceremonia, que como escena de ópera se realizara en el Teatro Teresa Carreño y no en el Palacio Legislativo tradicional en nuestro país, sería lo que llevaría al ahora expresidente Pérez a señalar que, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en su contra, él hubiera preferido otra muerte. La caída. Si no abrigara tanta convicción en la transparencia de mi conducta, que jamás manchará mi historia, y en la seguridad del veredicto final de la justicia, no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte. Todo se inició en febrero de 1989 con una rectificación de partidas presupuestarias a favor del Ministerio de Relaciones Interiores por un monto de 250 millones de bolívares, presuntamente para ser utilizados en gastos de seguridad y defensa. Lo paradójico es que el titular de ese despacho para la fecha, Alejandro Izaguirre, y quien en condiciones normales le correspondería solicitar la rectificación de los recursos disponibles, fue sorprendido en el Consejo de Ministros cuando se le anunció que su presupuesto era superior. Según se supo tiempo después, en dicha transacción se cometieron una serie de irregularidades que meritaron una investigación tanto parlamentaria como judicial. Esta denuncia salió a la luz pública a finales de 1992, lo cual motivó a que en noviembre de ese año varios diputados, encabezados por el caucerreísta Pablo Medina, introdujeran ante la Corte Suprema de Justicia copias de los documentos incriminatorios en contra de Carlos Andrés Pérez. Por tratarse de fotocopias, los miembros del más alto tribunal del país declararon sin lugar esta iniciativa. Sin embargo, meses después, el fiscal general de la República, Ramón Escobar Salom, reiniciaría ante la Corte Suprema la demanda contra Carlos Andrés Pérez por el mismo caso. A mediados de este año y mientras los magistrados de la Corte estudiaban la denuncia de Escobar Salom, el para entonces presidente Carlos Andrés Pérez anunció que podría renunciar a su cargo en caso de que el máximo tribunal fallara en su contra. Días después, negó que él hubiera hecho tal oferta. Expertos en la materia se pronunciaron sobre la legalidad o no de la renuncia del mandatario. Inclusive el presidente del partido de gobierno Acción Democrática, Humberto Cheli, señaló que Pérez debería salir del Palacio Presidencial. Como consecuencia, la dirección de AD logró que quien saliera de la presidencia fuera Cheli. Luego de tomarse todo el tiempo permitido por la ley, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer su decisión. Existen méritos suficientes para abrirle un juicio al presidente Carlos Andrés Pérez. La sesión de Corte en pleno, convocada para el día de hoy, 20 de mayo de 1993, declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, y los exministros, senador Alejandro Izaguirre y diputado Reinaldo Figueredo Blanchard. Tal como lo prevé la Constitución Nacional para estos casos, el presidente de la República encargado debe ser el presidente del Congreso, quien para entonces era el senador Octavio Lepage. Este hecho produjo una tragicómica discusión entre el senador Lepage y el senador vitalicio Rafael Caldera, en torno al tiempo que debería durar esa presidencia temporal. Porque si el doctor Lepage sintiera la tentación de quedarse ejerciendo la presidencia sin convocar el Congreso para que elija al suplente dentro de los 30 días, incurriría en una usurpación y el Congreso estaría obligado a destituirlo. El doctor Caldera pudo haber hecho su intervención sin agredirme, sin mencionarme ni agredirme,
tanto me agredió que dijo que yo podía ser autor de una usurpación que merecería que se me destituyera. Octavio Lepage permaneció tan solo 16 días en la presidencia. Por consenso parlamentario se decidió que fuera el senador Ramón José Velázquez quien ocupara la jefatura del Estado hasta que concluyera el juicio contra Carlos Andrés Pérez o hasta que se declarara absoluta su falta en el cargo de primer mandatario nacional. Para aceptar el nombramiento, Velázquez exigió la aprobación de una ley habilitante a fin de acelerar el trabajo que el Congreso no fue capaz de hacer durante 4 años y medio en cuestiones fundamentales para el país. El nombramiento de Ramón José Velázquez por consenso parlamentario no solo sirvió para ocupar la vacante presidencial, sino que le devolvió al país la calma que desde hacía varios meses parecía perdida y demostró que cambios tan drásticos en la conducción del país podían hacerse de manera institucional y sin romper con el mandamiento de nuestra Constitución. La presidencia de Velázquez, predestinada por algunos a ser un periodo que permitiría llegar al 5 de diciembre sin más penas ni aspiraciones de gloria, pudo no haber tenido de lo último, pero sí algo de lo primero. Pena, asombro y descrédito internacional surgieron tras el erróneo indulto presidencial a Larry Tovar Acuña, interrumpiéndose una vez más la mal llamada tranquilidad del gobierno de transición. Narcoindulto. Un nombre y un rostro ya casi olvidados para la prensa, el del cabecilla de la Conexión Euroamericana de la Droga, detenido desde 1989, vuelve a ser noticia tras aparecer favorecido en la Gaceta Oficial del 21 de octubre con un indulto. El presidente no leyó lo que le dieron a firmar. En los funcionarios que llevan a mi despacho las resoluciones, porque yo no puedo pensar de ninguna manera que en todo instante haya o descuido o mala fe o cualquier otra actitud distinta del riguroso cumplimiento de la ley que tiene que tener todo funcionario público. En Miraflores, las primeras investigaciones señalaron como principal responsable a María Auxiliadora Jara de Tarazona, secretaria del Palacio. El jefe del Estado anula el indulto y solicita una investigación a fondo para determinar responsabilidades. El caso pasa al Tribunal 15 Penal a cargo de Blanca Romero de Castillo. Para ese entonces, Larry Tovar había salido del país. María Auxiliadora, la secretaria ejecutiva, estaba a la orden del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y en entredicho por lo irregular del procedimiento se vieron involucrados el ministro de Justicia, Fermín Mármol León, el secretario del Consejo de Ministros, Álvaro Dávila, y el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Ramón Espinosa. También hubo señalamientos hacia Gustavo Velázquez, consultor jurídico de Miraflores en tiempos de Pérez. La jueza ordenó detención preventiva contra algunos funcionarios del Ministerio de Justicia, entre ellos su director general sectorial, Guillermo Rosquete, el asistente a la dirección general, Pedro Leal Colón, el director de la cárcel del Rodeo, Ambrosio Vargas, y el juez provisorio de Boca del Pao, Juan Francisco Marchán Mujica. El Congreso de la República, a través de la Subcomisión Especial de Drogas, investiga paralelamente y determina negligencia en el cumplimiento de los procedimientos, solicitando la destitución de Mármol León y Espinosa de sus cargos. Se preveía que al término del lapso la juez 15 declinaría su competencia trasladando el caso al Tribunal Superior de Salvaguarda. Sin embargo, declaró abierta la averiguación a Gustavo Velázquez, Cipriano Heredia y a otras 6 personas y dicta autos de detención contra otras 10, entre ellas Rosquete, la señora Tarazona, el juez Juan Marchán Mujica y Luis Salvador Tovar, padre del indultado. Hasta el máximo, hasta el fondo de la investigación de los hechos. Que esta decisión la he tomado con apego a las actas procesales y con la investigación que he realizado, como ya se los he dicho. Entre tanto, Larry Tovar Acuña se encuentra solicitado por los cuerpos de seguridad a nivel internacional. Entiéndase Interpol, FBI, DEA, DAS y claro está, la PTJ. Memoria 93. 93. Y continuamos, amigos televidentes, con Memoria 93. Oficialmente no fue sino hasta el lunes 6 en la mañana cuando el Consejo Supremo Electoral
anunció lo que muchos celebraban desde la tarde del domingo 5 de diciembre, el triunfo de Rafael Caldera como 37º presidente constitucional de Venezuela. Las elecciones del 93 significaron también la vaticinada ruptura de 35 años de hegemonía bipartidista, cuando la elección de Caldera también se asienta. Convergencia Nacional como primera fuerza política del país, pero destaca sobre todo en el ánimo de los venezolanos por haber cumplido con una jornada electoral que significó tranquilidad y esperanza tras 7 intensos meses de vorágine política. El ascenso. Yo estoy dispuesto a trabajar por un acuerdo nacional sincero, un acuerdo nacional que parta del reconocimiento de que la democracia debe estar al servicio del pueblo, de que hay que trabajar por el pueblo. Y sin anunciar medidas populistas, sin anunciar disposiciones engañosas que puedan hacer más daño que bien, quiero que el pueblo tenga la sensación de que se le abre camino a la esperanza, de que se le abre camino a la mejora, a la posibilidad de que las nuevas generaciones van a encontrar vías abiertas, horizontes amplios para trabajar por la grandeza de Venezuela. Según el cuarto boletín del Consejo Supremo Electoral, Rafael Caldera se convirtió en el presidente electo, con una diferencia de poco más de 6 puntos sobre su contendor más cercano, que resultó ser Claudio Fermín, para sorpresa de los adecos y dentro de una lucha por el segundo lugar con el candidato Andrés Velázquez de la Causa R, partido que denunció irregularidades en la totalización de las actas de escrutinio. A pesar de los reclamos, las autoridades del Consejo Supremo Electoral proclamaron oficialmente a Rafael Caldera como el 9º presidente de la era democrática. Totalizados los votos, el resultado es el siguiente. Total de votos grandes válidos, 5.616.699. La distribución de esa totalización es la siguiente. Nombre de los candidatos, total de votos. Rafael Caldera, 1.710.722 votos. Con el ascenso del nuevo mandatario en febrero, el país espera cambios que propicien la tan ansiada recuperación económica. En tan solo será posible con el consenso de las partes involucradas y con un Congreso que secunde las decisiones y lineamientos del Ejecutivo, aspecto que según los entendidos es poco probable, ya que estas elecciones también determinaron que Rafael Caldera gobernará con un Congreso integrado por diversas fuerzas políticas que lograron colocar diferentes militantes en los curules del Parlamento. El terrorismo. Bueno, un sobre y una bomba, un sobre con una bomba. Indiscutiblemente, porque estos son hechos intrínsecamente graves. Esta nueva modalidad delictiva, ojalá no se haga práctica común en Venezuela. Perfectamente una provocación para inducir, por así decir, odio contra mí. Agarré el sobre por una esquina y lo alejé y lo medio sacudí. Decreta la detención judicial. No consigo ningún elemento que me incriminen con relación a los atentados terroristas. En horas de mediodía en uno de los estacionamientos del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Los restos del vehículo serán trasladados a la sede de la Policía Técnica Judicial para continuar las investigaciones. Yo no soy terrorista. Yo soy un hombre de familia, un hombre honorable. He luchado por mi patria toda mi vida. Para estabilizar el mercado financiero hay que tener por lo menos 800, 900 millones de dólares. Nosotros no tenemos ni 200.000 dólares. Con este trabajo se cierra el círculo, se le corta el paso, se le pone un cese, por lo menos, y quiera Dios y no vuelva a repetirse ni a manifestarse, a una de las expresiones más peligrosas para cualquier sociedad del mundo. En numerosas oportunidades, Venezuela se ha visto envuelta en sonados casos de corrupción, de narcotráfico y hasta ha sido víctima de una revuelta social y 2 intentonas golpistas. Pero un nuevo flagelo pareció apoderarse de nuestro país en 1993,
un flagelo que parecía no tener salida, el terrorismo. Un solo herido, pero notables daños materiales, es el saldo de una escalada de terror cuyas consecuencias aún no se perfilan con claridad. En estos casos, la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado estuvo sin duda a la altura, logrando detener con prontitud a los presuntos implicados. El 17 de julio, Gonzalo Rodríguez Corro y Alirio Abreu Burelli, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y quienes tienen a su cargo los casos de antejuicio de mérito contra Carlos Andrés Pérez y contra Jaime Lucinchi, respectivamente, recibieron un sobrebomba en sus residencias. Pero 2 días después, otro sobrebomba estalla en la sede del máximo tribunal del país, cuando inesperadamente el archivista Hugo Betancourt abre el paquete explosivo. El joven funcionario pierde su mano izquierda. El 28 de julio explota una bomba en la estación de servicio Luis Roche de Altamira y el 30 de ese mismo mes estalla otro artefacto frente a la Embajada de Colombia. Un cajero automático ubicado en la sede de Fede Cámaras fue el siguiente objetivo. El 7 de agosto, la residencia del doctor Marcel Granier, presidente ejecutivo de las empresas 1BC, recibe varios disparos y son colocados 2 niples que no explotaron. Pero el mayor nerviosismo en la colectividad venezolana se observó el 18 de agosto cuando un vehículo Mitsubishi explota en el estacionamiento del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Otros 20 carros resultan afectados. El 23 de agosto es lanzada una bomba que destruye parcialmente la división de vehículos de la PTJ en El Rosal. 7 días después, estalla otro artefacto en la sede del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática en la Florida. Pero todos estos casos podrían estar vinculados. Por ello, comienzan las investigaciones. Transcurrido un breve lapso, la Policía Técnica Judicial detiene a varios sujetos presuntamente involucrados en los hechos, los cuales fueron divididos en los sobres bomba y los atentados terroristas. En cuanto a los sobres bomba, se detienen a los comisarios Henry López Cisco y Maximiliano Monsalve Planchar, exfuncionarios de la DICIP, así como al chofer del primero, Juan Antonio Morales. A los 3, el juzgado 51 penal, a cargo de la juez provisoria Alegría Belilti, les dicta auto de detención. A Monsalve Planchar como autor material de los sobres bomba, a López Cisco como instigador y a Morales como cooperador. Autos que fueron confirmados por el titular del Juzgado Noveno Superior, Luis Lecuna. En estos hechos se comentó que el ex jefe de Estado, Jaime Lucinchi, y su esposa Blanca Ibáñez estarían detrás de este caso, tesis que aún no ha sido confirmada. En relación a los atentados terroristas, el director de la Policía Técnica Judicial, Orlando Jordán Petit, anuncia que fueron detenidas 20 personas. A 3 de ellas se les comprueba no tener participación en los hechos y son dejadas en libertad. Las otras 17 son pasadas a la orden del Tribunal 42 Penal, cuyo titular es Óscar Noel Vera Sandoval y quien le dicta auto de detención a Thor Halvorsen, presunto financista de los atentados. Ramiro Gelmeyer, supuesto cabecilla del grupo, así como a Walter Alexander del Nogal, Alberto Cabrices, Julio Requena, Jorge Moreno, José Gregorio Hernández Villegas, Emilio Correa Pubiano, el maestre mayor de la Armada, Pablo Figueroa Marín, y los efectivos de la Guardia Nacional, Pablo Denis Osorio y Gustavo Rafael Abreu Acosta. Fueron dejados en libertad Rómulo José López, Ibrahim Belutini Sosa, Gustavo Planchar Mancera Font, Ali Oliver Alas Torres, Andrés Manuel Rodríguez Gersi, Danilo Díaz Granado. Los últimos 5 están ligados a la actividad bursátil de Caracas. Al parecer, los atentados terroristas tenían como objetivo provocar drásticas movilizaciones en los mercados bursátil de Caracas y en los mercados financieros internacionales, donde están colocados los bonos de la deuda externa venezolana. Pero esta versión no ha sido confirmada, así como tampoco la posibilidad de que estos actos tengan algún tipo de motivación política. El caso de los sobres bomba está siendo analizado por el juez 45 penal Antonio Figuera Medina. A su disposición se encuentran los 3 detenidos. En la tercera semana de diciembre, el Tribunal Superior 18 Penal, a cargo de Héctor Marcano Battistini, modificó la sentencia dictada en primera instancia en este caso. El juez Marcano Battistini confirma las detenciones de Cabrices, Moreno, Hinojosa, Requena y Correa y revoca la detención judicial que recaía sobre Ramiro Gelmeyer y Thor Halvorsen. Yo considero que no hay suficientes indicios en el expediente para que ese señor permaneciera detenido. Esa es la única explicación que yo le puedo dar. Memoria 93. Y continuamos con Memoria 93, otro acontecimiento que sin duda contribuyó a hacer del 93 un año definitivamente célebre.
fue la reactivación del proceso contra el expresidente de la República, Jaime Lucinchi, por el caso de los vehículos rústicos adquiridos con dinero de la partida secreta del Ministerio del Interior. Otros casos conmovieron a los venezolanos ocupando la atención de los medios nacionales e internacionales, entre ellos el de la muerte de un grupo de la etnia Yanomami a manos de garimpeiros y la tragedia de Tejerías. Estos dos casos aún no han sido cerrados. Otras investigaciones. Por primera vez en 1990 se solicitó el antejuicio de mérito contra el expresidente Lucinchi y contra el diputado y exgobernador del estado Aragua, Antonio Aranguren. Enrique Sánchez Falcón, para entonces presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, generó nuevamente noticia a principios del mes de febrero, cuando la Corte en pleno declaró sin lugar el recurso de hecho intentado por los abogados del expresidente contra la decisión de Gonzalo Rodríguez Corro de rechazar la recusación que estos interpusieron contra el fiscal general de la Nación, Ramón Escobar Salón. Transcurridos 4 meses, el 11 de junio es repartida entre los 15 jueces de la Corte la ponencia sobre el antejuicio de mérito de la magistrada Cecilia Sosa de Gómez, designada conocedora del caso en febrero de 1991, una vez que el dictamen del doctor Román José Duque Corredor no obtuvo la mayoría requerida entre los integrantes de la Corte. En el buen juicio, en la racionalidad y en el sentido de justicia de la Corte Suprema de Justicia. Mientras transcurrían los 15 días procesales, al cabo de los cuales los magistrados decidirían si procedía o no el antejuicio de mérito, Lucinchi, mediante escrito consignado a la Corte, recusó al presidente de la misma, Gonzalo Rodríguez Corro, alegando enemistad manifiesta entre él y su persona y por haber emitido juicio de opinión sobre el fondo del juicio principal en la etapa plenaria del proceso. Intentó la misma acción contra los magistrados Roberto Yepes Boscán, Juvenal Salcedo Cárdenas, Ismael Rodríguez Salazar y Carmen Beatriz Romero de Encinoso. Esta solicitud, negada por extemporánea en primera instancia por el primer vicepresidente de la Corte, Alirio Abreu Burelli, fue seguida de una apelación por parte de los defensores de Lucinchi, pero el intento no contó con mejor suerte y el 15 de julio el magistrado Burelli declara nuevamente inadmisible la acción. Tal vez confiando en aquello de que a la tercera va la vencida, la parte acusada intentó un recurso de hecho contra el último dictamen del primer vicepresidente de la Corte, pero esta vez fue la segunda vicepresidenta, la magistrada Josefina Calcaño de Temeltas, quien sentenció que no era al lugar, dando al traste con los perseverantes esfuerzos de la parte acusada. En su momento, la defensa condenó el dictamen por considerar que había sido a título personal. En julio, los 15 magistrados reunidos en la sala plena rechazan la ponencia de la doctora Cecilia Sosa de Gómez, la cual, tal y como se dejó entrever desde el principio, consideró no procedente el antejuicio de mérito contra el expresidente. Para Sosa de Gómez no existieron pruebas suficientes que incriminasen al expresidente en la compra y repartición de más de 60 jeeps con dineros de la tan cuestionada partida secreta. Evidentemente disgustado por la decisión, Lucinchi ataca al magistrado Gonzalo Rodríguez Corro, declarando que este no tiene estatura moral para enjuiciarlo. De inmediato, la Corte Suprema de Justicia designa a Alirio Abreu Burelli como el tercer ponente en el caso de los vehículos rústicos. El 19 de julio, día en que se esperaba la distribución de la ponencia entre los magistrados del Alto Tribunal, estalla en la Corte un sobreexplosivo de procedencia desconocida. Establecer relaciones entre ambos hechos se hace inevitable para la opinión pública venezolana. Pero tal y como lo aseguró en su oportunidad el magistrado Alirio Abreu Burelli, el incidente de la bomba en nada afectó el curso del proceso judicial y fue así como el 10 de agosto se decidió con los votos favorables de 11 de los magistrados y con los desfavorables de 4 de ellos la procedencia de antejuicio de mérito contra Jaime Lucinchi y contra Antonio Aranguren. Aprobada la apertura del juicio, la Corte remitió el oficio al Congreso Nacional para que éste decidiera el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de la que están revestidos los dos exmandatarios. Simplemente averiguar si se trata de una acusación seria, en este caso la del fiscal, si hay algunos hechos que revisten carácter penal, si esos hechos son atribuibles a una persona determinada que tiene una investidura en razón pues de su rango público, pero sin calificar qué tipo de delito. Las reacciones sucedieron de inmediato al dictamen.
Mientras que la decisión fue calificada por Lucinche de apresurada y complaciente, Aranguren, sorprendido, se limitó a explicar una vez más su participación en el caso de los rústicos. Por su parte, los parlamentarios en su mayoría le dieron el visto bueno, coincidiendo en que con esta decisión, la ya para entonces bastante desacreditada Corte Suprema de Justicia se apuntaba a un voto de confianza. Pero por trascendental que haya sido el momento de la decisión, en la que por segunda vez en el año y en la historia se aprueba iniciar un juicio contra un expresidente venezolano, fue otro el acontecimiento que mantendrá por mucho tiempo presente a Lucinche en la mayoría de los venezolanos. A mí no me jodes tú, ¿oíste? Bueno. De amenaza dirigida a nuestro compañero Luis Guillermo García en una rueda de prensa convocada por el expresidente a su regreso de Costa Rica, recorrió en pocos minutos el país. Asimismo, las declaraciones en tono irascible que, entre otros, emitió contra Rafael Caldera, Osvaldo Álvarez Paz, José Curiel, Walter Márquez y Marcel Granier. Su actitud, yo me la explico por el estado de ánimo en que se encuentra, por las acusaciones que se han formulado contra él, aunque indudablemente sus expresiones y su actitud no son muy consonas con el nivel que él ocupa dentro de la vida social. Eso no vale la pena, es producto de la situación personal que él está viviendo y yo la respeto, no tengo nada que opinar al respecto. Jaime Lucinche es un personaje triste de la historia venezolana que en la noche de ayer demostró lo que realmente es. En virtud de que la decisión de la Corte Suprema no llegó al Congreso antes del fin del periodo de sesiones, el caso sería conocido por una representación de 21 parlamentarios que conforman la comisión delegada. Esta, a su vez, nombró una subcomisión especial de 7 miembros presidida por Ramón Guillermo Aveledo. No obstante, a lo que se esperaba, es decir, para el 3 de noviembre se entregará ante la delegada el proyecto que concluyó sobre el caso. La comisión especial no logró llevar a cabo el trámite. La suerte que corrió la etnia Yanomami durante 1993 también conmocionó a la opinión pública. Era apenas el segundo mes del Año Internacional de los Pueblos Indígenas cuando la juez penal de primera instancia de Puerto Ayacucho, Nilda Aguilera, decidió dejar en libertad a 46 mineros ilegales que se encontraban en el área amazónica, acusados de ser autores de un crimen ecológico en la flagrante violación de la Ley Penal del Ambiente. A esta culpa se le adicionan otros cargos, tales como introducción ilegal de equipos al territorio nacional para también extraer de manera ilegal nuestra riqueza minera. Pese a las insistentes críticas de la decisión judicial por parte de múltiples sectores de la vida nacional, la decisión no fue revocada, no se proscribe la actividad minera ilegal y los garimpeiros de Brasil continúan depredando la selva amazónica. El caso se da por cerrado hasta el pasado mes de septiembre, cuando ocurre lo irremediable: el homicidio en masa de un grupo aún indeterminado de indígenas Yanomami en un lugar para entonces desconocido y en extrañas circunstancias a causa de la acción indiscriminada de los mineros brasileros que operaban en nuestro país bajo el pleno conocimiento de las autoridades nacionales y más aún con la anuencia de quien tuvo en sus manos el poder de erradicarlos de Venezuela. Ante lo sucedido, surgieron pronunciamientos inmediatos de personalidades e instituciones de la vida pública nacional en lo que se calificó de horrendos y abominables. Los hechos ocurridos reclamaron más atención para la región fronteriza e instaron a la creación de una comisión internacional para determinar el lugar de la matanza y las condiciones que rodearon el hecho. Además de ello, proponen instrumentar una política integral de defensa que evite la repetición del genocidio, controlando la presencia de los mineros en la frontera. Pocos días habían transcurrido cuando el Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela publicó un informe en donde señala que 73 Yanomami fueron masacrados, degollados y desviscerados con uso de armas de fuego y armas blancas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Ochoa Antich, exigió a Brasil un pronunciamiento formal ante lo ocurrido y pidió la aplicación de todo el peso de la ley para los culpables. Al parecer, tales palabras no hicieron mella en los garimpeiros, quienes en la más evidente evasión de la autoridad
lograron el 14 de septiembre una nueva incursión en las cabeceras del Orinoco a fin de introducir equipos para la extracción del oro y el diamante. Luego de ello, son los propios indígenas Yanomami quienes solicitan al gobierno una pronta solución a la crisis de inseguridad que se vive en la frontera a través de una comisión que se apersona en el Congreso de la República con tal objeto. Pero la respuesta gubernamental se limita a un intercambio epistolar con la Cancillería brasileña. Personal destacado por las Fuerzas Armadas, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y fiscales del Ministerio Público viajan hasta el Amazonas para confirmar el homicidio. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura declaraba apoyo irrestricto a la jueza Nilda Aguilera, la misma que absolvió de culpa a los garimpeiros en el mes de febrero pasado, ya que dado su profesionalismo, era la persona competente para continuar con el caso. No obstante, las investigaciones preliminares del Cuerpo Técnico de Policía Judicial revelan que, en efecto, los mencionados indígenas Yanomami que habitaban en el Alto Orinoco encontraron la muerte en un enfrentamiento con los mineros de Brasil que explotaban sus tierras, encontrándose en el sitio conchas de proyectiles de escopeta y de revólver calibre 38. Finalmente, el pasado 11 de octubre, en los albores de la celebración de los 501 años del Día de la Raza, sorprende la noticia que emana de la Dirección General Sectorial de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, que da a conocer que es privilegio único de la República del Brasil el hacer recaer el castigo sobre los garimpeiros involucrados en la masacre de los Yanomami, con penas que van desde los 5 hasta los 30 años por el delito de genocidio cometido en Venezuela. Hoy por hoy, conocemos que de 23 garimpeiros involucrados en el hecho, solo 2 están detenidos en Brasil y otros 21 son solicitados por las autoridades. 1993 será inolvidable para muchos venezolanos por múltiples razones que definieron rumbos distintos en la historia del país. Todos fuimos protagonistas y testigos de hechos positivos y negativos que determinaron una realidad trascendente. Sin embargo, muchos sufrieron la desdicha de que aquello que marcara sus vidas fuese la pérdida inesperada de algún allegado que el pasado 28 de septiembre, a la altura del kilómetro 67 de la autopista Coche-Tejerías, perdiera la vida al hacer explosión un gasoducto de la empresa Corpoven, al momento que maquinistas de la empresa Abengoa, contratista de CanTV, perforaron la tubería. El hecho de inmediato produjo gigantescas llamaradas de hasta 50 metros de altura que con la acción de sus 2000 grados centígrados en instantes consumían los cuerpos de casi un centenar de personas que fatalmente transitaban en ese momento por el escenario final de sus vidas. La onda expansiva alcanzó incluso caseríos aledaños, causando graves quemaduras a muchos de sus habitantes. Al sitio del suceso se presentaron de inmediato comisiones de todos los cuerpos de seguridad del Estado que se abocaron al rescate y traslado de los heridos y de las víctimas fatales. Diversos polos de opinión condenaron lo sucedido e insistieron en que tras la evidente negligencia que imperó en el caso, se debían emprender las más férreas investigaciones a fin de asumir acciones legales contra los responsables. Al mismo tiempo, las empresas cuestionadas se limitaban a pronunciar palabras de solidaridad a los familiares de los agraviados, mientras enviaban a los medios constantes comunicados que explicaban su inocencia en el caso y la culpabilidad del contrincante. Sin embargo, los familiares de las víctimas se mantenían inmunes a razones o reivindicaciones de índole moral o económica y ante la impotencia de no poder reconocer los restos de sus difuntos, se resignaban a aceptar un grupo de cenizas que presumiblemente fueron el cuerpo de un ser querido que horas atrás no imaginaba perder la vida en tales condiciones. 3 días más tarde continuaban falleciendo víctimas de las quemaduras de esta terrible explosión, al tiempo que avanzaba la identificación de los restos calcinados. El 1 de octubre se inicia la comparecencia ante los tribunales de los involucrados en la tragedia. No obstante, pese a todos los intentos de escurrir el peso de la justicia, el pasado 29 de octubre el juez a cargo del caso, Mario Popoli, dictó autodetención al presidente de la CanTV, Bruce Haddad, y a otras 18 personas de Abengoa, Corpoven, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, AT&T y de la Guardia Nacional por comisión de delito de producción de incendio en forma culposa, pudiendo imponer penas a los culpables que oscilan de 1 a 10 años. 3 meses han transcurrido desde que ocurrió aquel terrible hecho que enlutó a decenas de hogares venezolanos
Sin embargo, solo queda la esperanza de que en realidad se haga caer sobre los culpables todo el rigor de la justicia que hoy, junto a quienes perdieron la vida aquella fatal mañana, son los grandes ausentes de la función. Memoria 93. Y continuamos con lo más importante del año. La situación de inseguridad y de violencia que ha caracterizado a la Venezuela de los 2 últimos años continuó durante 1993 como una constante que pareciera no tener fin y que ha causado estado de angustia permanente en los habitantes de este país. Los homicidios, robos y otros delitos han alcanzado cifras que los venezolanos no conocíamos y que a pesar de las permanentes denuncias no han tenido la respuesta oficial que todos esperamos. Distintas personalidades han coincidido en la urgente necesidad de que el Estado asuma con carácter prioritario programas destinados a la prevención del delito, así como acciones de tipo represivo que restablezcan la paz y garanticen el elemental derecho a la vida. Como reflejo de esta realidad, durante el año que concluye, se registraron numerosos sucesos que conmovieron a los venezolanos y que dejaron una huella imborrable en los familiares y amigos de las víctimas. Páginas rojas. Entre estos casos se cuenta el de la modelo Marisol da Silva Vieira, quien desapareció a principios de año cuando subía al Cerro Ávila. A los pocos días, el cadáver de la joven fue encontrado en un paraje del citado Parque Nacional, con signos evidentes de violación y múltiples heridas por arma blanca. Las pesquisas dirigidas por el jefe de la División contra Homicidios de la Policía Técnica Judicial, Florencio García, lograron dar con el asesino de la modelo, quien responde al nombre de Víctor Colmenares Lupión. Este se encuentra recluido en el retén de Catia tras confesar su crimen. A comienzos de 1993 fue secuestrado en el Palacio Arzobispal de Caracas el secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Mario Moronta. En esa oportunidad, Radio Caracas Televisión fue el primer canal en entrar al recinto, donde el plagiario Sebastián Sirpavempo solicitaba que su mensaje bíblico fuese transmitido a la colectividad. Finalmente, Sirpavempo se entregó a las autoridades, quienes determinaron que el sujeto presentaba un fuerte desequilibrio emocional. La magnitud del problema de inseguridad se refleja en las estadísticas oficiales de los delitos reportados en Caracas. Así tenemos que en 1993 se cometieron 1.619 homicidios por 1.541 en 1992. 5.293 lesiones personales contra 8.726 casos registrados del año. 474 robos a residencias durante 1993 por 479 de 1992. 1.718 asaltos a establecimientos comerciales en el curso de 1993 contra 1.478 registrados en 1992. Estas alarmantes cifras no son exclusivas de la región capital. En el interior del país, la violencia también se hizo sentir. En 1993 se cometieron 16.514 delitos contra las personas y 52.345 delitos contra la propiedad, mientras que en 1992 la cifra fue de 30.892 delitos contra las personas y 83.584 contra la propiedad. Igualmente, la impunidad con que actúa el AMPA se pudo constatar en cada uno de los 122 asaltos a bancos registrados durante 1993, 49 más que en 1992. El monto total de dinero sustraído en estas acciones ascendió a 309 millones de bolívares en efectivo, un incremento de 67% respecto a 1992, cuando fueron robados 247.721.000 bolívares en 73 asaltos bancarios. En este sentido, en 1993, la sucursal de Bancor en Maracaibo sufrió el mayor golpe en una acción delictiva, cuando un grupo comando robó 30 millones de bolívares el 6 de julio. En Caracas, destacó el atraco al Banco de Venezuela en Antímano, de donde fueron sustraídos 12 millones de bolívares. Ante esta situación, las autoridades policiales pusieron en práctica medidas especiales de protección a los bancos, los cuales a su vez se comprometieron a mejorar sus sistemas de seguridad. Pero a juzgar por las cifras mencionadas, los operativos realizados no pudieron contener la acción del AMPA. En 1993,
El alto índice de secuestros en el estado Zulia obligó a varios productores y hacendados de esa región a vender sus fincas. Por cierto que esta situación ha originado una devaluación de 40% en el costo de esas tierras, pues no hay compradores interesados en las mismas. En la zona fronteriza fueron plagiados y obligados a pagar altas sumas de dinero por su rescate varios hacendados. Otro sonado caso en materia de sucesos se registró a mediados de junio. El para entonces cónsul de Portugal en Barquisimeto, José Goncalves de Castro, fue presuntamente secuestrado en esa ciudad. Posteriores investigaciones policiales señalaron que Goncalves de Castro en realidad perpetró autosecuestro con la complicidad de 4 personas para recibir más de 3 millones de bolívares. El funcionario fue destituido de sus funciones y actualmente se encuentra en libertad por sometimiento a juicio. Durante 1993, los recintos penitenciarios del país se convirtieron en sitio seguro para la muerte. En la cárcel nacional de Maracaibo hubo constantes motines de presos con un saldo de 76 muertos, en contraste con 52 reclusos fallecidos en 1992. Una situación similar se vivió en las cárceles de Tocuyito, Tocorón, Barcelona y Ciudad Bolívar. Este año una gran cantidad de niños murió a manos del AMPA y muchos otros desaparecieron sin saberse aún cuál es su paradero. En cuanto a la lucha antidrogas, hubo algunos avances en 1993. La operación Sierra Carlos, realizada en el estado Táchira, dio como resultado el cierre de 8 casas de cambio, presuntamente implicadas en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Igualmente, fueron congelados aproximadamente 1.500 millones de bolívares en bienes productos de esta actividad ilícita. Las acciones contra el narcotráfico fueron extendidas a la región zuliana y a la zona metropolitana de Caracas. 1993, año de recordados y olvidados, temporada de gratos recuerdos y reiterados olvidos, periodo de lo que desearíamos recordar y de aquello que, aunque quisiéramos, no debemos olvidar. Es el momento de cosechar olvidos y sembrar recuerdos. En 1993, por y hacia la comunidad, se generaron los cambios más importantes que ha vivido Venezuela en los últimos 40 años. La brújula del tiempo hizo girar vertiginosamente el ritmo de los venezolanos en numerosas direcciones, ámbitos donde intentó remozarse la desgastada forma de concebir la política y revitalizarse el desorbitado estilo de gobernar a los pueblos. 1993, año donde la vida de un país busca encontrarse con el principio y el fin de una historia que en su cíclico espiral camina tras sus huellas y rediseña su futuro. Recordados y olvidados. Este año, bajo la égida de una nueva esperanza, los reordenados municipios dibujaron distintos y hasta sorprendentes rostros. Con ellos se iniciaron nuevas formas de plantear la lucha municipal y vecinal contra los vetustos criterios centralistas. Junto a este proceso, y dentro de él, prácticamente a lo largo de todo 1993, el observador de Radio Caracas Televisión pudo confeccionar un nutrido menú de episodios que han proyectado el descontento socioeconómico de la mayoría de la población. En Caracas, así como en los estados Zulia, Carabobo, Táchira y Bolívar, a manera de radiografía nacional, se presentaron los típicos rastros de un servicio de salud que muchas veces enferman nuestro orgullo. En cada una de las regiones de la anatomía venezolana y a lo largo del año, el síndrome de la crisis hospitalaria mostró todos los síntomas de una política sanitaria afectada por una crónica dolencia cuyo diagnóstico es de pronóstico reservado. Mientras nuestra gente intentaba curarse en salud, también buscaba el recipiente más cercano donde depositar con cuentagotas el agua que faltaría en la otrora húmeda temporada de carnaval y en la cual cada vez menos litúrgica Semana Santa. Esta alternativa fue tomada por quienes temieron aventurarse en las peligrosas carreteras venezolanas que en épocas como estas son invadidas por la horda que desea mojarse, aunque sea en alguna poblada playa del litoral central. Por supuesto, como es costumbre en estos casos, el desordenado éxodo fue vivido, o quizás debamos decir sobrevivido, por quienes de manera casi masoquista buscaron la salida por el terminal de pasajeros del Nuevo Circo, única vía de escape para quien carece de otro medio de transporte
distinto al mortífero colectivo terrestre. La angustia se hizo más dramática al saber que los prometidos terminales hacia Oriente y Occidente no entrarían en acción esta vez. Un poco por una serie de extraños retrasos y también porque comenzó a flamear una intensa polémica en torno al controvertido terminal de pasajeros en el sector La Bandera. Monumental vástago concebido entre las raras negociaciones hechas en el despacho del exgobernador del Distrito Federal, Virgilio Ávila Vivas, quien durante el primer trimestre del año 1993 recibió el impacto de repetidas olas de repudio por la prepotencia con la que fueron ejecutadas las obras del defectuoso terminal. El insólito y ecocida Boulevard Caribe en el litoral central, así como una lista de estructuras que murieron antes de nacer, pero que quizás florecieron en las oscuras cuentas bancarias de olvidadas contratistas. El país intentaba avanzar a pesar de los reiterados y escandalosos acontecimientos políticos. A pesar de ello, la maquinaria nacional se detuvo con demasiada frecuencia durante decenas de los 365 días del año, casi siempre por ausencia de combustible en los bolsillos del sector laboral. Esta vez, gremios de todos los estratos, como en una epidemia social, despertaron en protestas, huelgas, ayunos, paros, marchas y cuanto se le parezca. Acontecimientos protagonizados por trabajadores de la educación, del Metro de Caracas, CADAFE, CanTV, transporte colectivo, tribunales, universidades, así como Seguro Social y hospitales, que por su parte complicaron la delicada patología de nuestra situación asistencial. Esta rebelde epidemia gremial estuvo unida a preocupantes conatos en el ámbito petrolero, gasolinero, aseo urbano, metrobús y construcción civil. Precisamente ante la anárquica política urbanística que hemos decidido sembrar, quién sabe desde cuándo, este año la cosecha no pudo ser menos dramática. Con la presencia de reiteradas lluvias, los pequeños ríos se convirtieron en letales caudales diluvianos que arrasaron con plantas, animales, enseres, casas y pequeñas vidas que trataban de crecer sobre los riscos de un barranco al cual no debieron llegar. Estos episodios que trastornaron la tranquilidad de sencillos pobladores de los caseríos ubicados a lo largo de la carretera Petare-Guarenas tal vez no fueron lo suficientemente enérgicos para motivar una sensible y pragmática respuesta entre quienes fueron claramente alertados de que una tormenta con fuerza masculina mataría en solo una noche a casi un centenar de venezolanos que quedaron sepultados bajo escombros y lodo, tras el paso de un fantasma llamado Brett y cuyo nombre lamentablemente no podrá ser olvidado, mas sí recordado como ejemplo de lo que se debe ser el génesis de una profunda reflexión. Deberá dirigirse el rumbo para tratar de equilibrar la dignidad de nuestro pueblo, que merece habitar viviendas que ofrezcan seguridad a su vida y no cajones donde habite una vida desesperada. Como paradójica proyección de este drama habitacional, los afectados por la tormenta Brett fueron secundados por los damnificados de la urbanización Alto Prado, en el sureste caraqueño, zona que vio deslizar desde una pequeña montaña el esfuerzo de casi una decena de familias de la llamada clase media, grupo humano que sintió en carne propia la desdicha de perderlo todo en un instante. Tanto las víctimas de Brett como las de Alto Prado saben ahora lo que, sin temor a equivocarnos, podemos identificar como el gran fraude urbanístico en el que está sumergida el área metropolitana, zona donde cada día mueren árboles y más árboles para dar paso a las ambiciones que retoñan en el concreto. Pero el más duro de los materiales puede ser horadado por la desidia, palabra con la que se ha tejido el peligro ahora suspendido en el viaducto número 1 de la autopista Caracas-La Guaira, puente que este año recibió otra promesa más, anunciando su sustitución para dentro de 2 años, si es que para entonces quede algo que pueda sustituirse. Lo que sí parece estar ocupando el lugar que siempre debió poseer es la comunidad organizada en torno a su poder. La gente puede, debe y tiene que ejercer la conducción de sus soluciones para lograr reorientar su destino, tal como se planteó en 1993 al cumplirse 13 años del nacimiento de la Escuela de Vecinos. Esta Universidad de la Vida también supo ocupar su lugar en el llamado encuentro de la sociedad civil que tuvo como corazón ideológico a la Universidad Católica Andrés Bello, que no muy lejos de allí vio descender una avalancha infantil que en su pecho dejaba brotar una flor en contra de la violencia porque la calle es de los niños.
materia económica. La pesada carga de un déficit fiscal arrastrado de años anteriores se convirtió en el talón de Aquiles para el gobierno nacional durante 1993. Como medida para sanearlo, aprobó la aplicación del impuesto al valor agregado IVA, siendo este el hecho más relevante registrado en el año en materia económica, dadas las repercusiones que trajo consigo. La pesada carga. La diferencia entre los ingresos y egresos del país se situó en más de 300.000 millones de bolívares, producto de la caída de los precios petroleros. El hueco fiscal, convertido en dolor de cabeza de gobernantes y gobernados, originó el mantenimiento de altas tasas de interés. Actuó como agente distorsionador de la inflación, al presionar la caída del bolívar frente al dólar, y erosionó el salario, lo que llevó a la contracción de la economía en su conjunto. La caída de los ingresos fiscales no petroleros llegó a 168.000 millones de bolívares durante los 6 primeros meses del año. Y la situación económica de la nación llegó a tal punto que el entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, para aumentar los ingresos fiscales y recortar el déficit, aumentó las tarifas de agua, electricidad, teléfonos y gas. Todas estas alzas se reflejaron en el índice de precios al consumidor, que ubicó a la inflación para el primer semestre en 17.9%, según el informe de coyuntura de Cordiplan. El panorama político de inestabilidad que antecedió al fallo de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se suspendió al presidente Carlos Andrés Pérez de la primera magistratura, se reflejó en el ámbito económico. El primer trimestre del año, la economía decreció en 0,4%. Una vez que asumió la presidencia Ramón José Velázquez, el ámbito económico mostró una mejoría que se reflejó en una disminución de las tasas de interés. Continuó el paquete económico. El nuevo gobierno pretendió adoptar medidas proteccionistas en el campo agrícola que se materializaron en algunos casos como en el del queso importado, lo que conllevó a un alza del arancel para este rubro, situación que fue aprovechada por los productores nacionales para aumentar el producto elaborado en el país en perjuicio de los consumidores. Irán Gaviria, en su carácter de titular de la cartera agrícola, quiso además establecer precios mínimos a los productos del campo y chocó con sus colegas de gabinete. El gobierno de Velázquez acudió a los poderes especiales que le dio la ley habilitante como tabla de salvación para lograr los ingresos necesarios para cubrir en parte el déficit fiscal. La aprobación del impuesto al valor agregado IVA fue la primera medida adoptada en esa dirección y es así como Venezuela tuvo otro viernes significativo para su historia. El 1 de octubre entró en vigencia este tributo como nueva carga para los consumidores. Su instrumentación, con evidentes fallas informativas que a la postre resultaron ser una estrategia del gobierno para mantener intactas las estimaciones de recaudación, trajo consigo una ola especulativa de precios que fue catalogada por la propia Iglesia como un pecado. Cifras conservadoras proyectaron entonces una inflación acumulada para el año de 40%, producto de la situación generada por este tributo que afecta el poder adquisitivo y la calidad de vida del venezolano. El gobierno nacional, pese a los llamados del empresariado y del sector político para que cesara la aplicación del IVA en tales condiciones, continuó viento en popa con su instrumentación, esperando recaudar tan solo este año 30.000 millones de bolívares y un 3% del Producto Interno Bruto. Previo al IVA, el gobierno aumentó también los precios de los derivados de los hidrocarburos, entiéndase aceites y grasas para los vehículos, también para tapar el hueco fiscal que estará en el orden del 4% del Producto Interno Bruto. El IVA entró en vigencia junto con rumores de desestabilización del sistema, y cuando todavía no se había asimilado la nueva situación, el mundo financiero y bursátil del país se vio estremecido por las explosivas declaraciones del ministro del Interior, Carlos Delgado Chapellín, vinculándolos a las detonaciones del carro bomba y a los actos terroristas ocurridos entre julio y agosto. La banca y la bolsa de valores rechazaron tales acusaciones. Pese al supuesto terrorismo financiero, la cotización de las acciones en el organismo bursátil no se vieron afectadas.
En materia de comercio, las exportaciones tradicionales registraron el primer semestre un incremento del 25.9%, colocándose en 1.547 millones de dólares, en tanto que las importaciones tuvieron un crecimiento moderado de 4.4%. Índice bursátil. 1993 puede ser calificado como un año excepcional para el mercado de valores. Cierto que los márgenes de rendimiento fueron menores a los de años anteriores. A lo largo de este año estuvo gravitando sobre el mercado el rumor generado en el hecho político, lo que no solo afecta al inversionista, especulador por excelencia, sino la marcha general de las finanzas públicas y privadas. A esto debe agregarse una escalada inflacionaria que para el sector privado es mayor a lo que aparece en los indicadores del Banco Central de Venezuela, un altísimo esquema general de tasa de interés, un creciente déficit fiscal y la preocupante imposibilidad de cumplir con los pagos de la deuda externa. Sin embargo, para quienes actúan con la velocidad que exige el mercado, el balance es positivo. Veamos. Este gráfico muestra el cúmulo de operaciones registradas este año en la Bolsa de Valores de Caracas. Las transacciones a finales de diciembre superan las 162.000 operaciones. En cuanto a los montos negociados, se ha llegado a una cifra cercana a 150.000 millones de bolívares, lo que involucra el cambio de mano de 2.550 millones de acciones. Y como señalábamos al inicio, el mercado se movió en ambos sentidos, de tal manera que para el 15 de diciembre el índice bursátil Caracas estaba el 2,75% por debajo del final del año pasado, lo que revela que no es tiempo de inversiones a largo plazo. Este año, los 5 títulos más negociados en la Bolsa de Valores de Caracas fueron Electricidad de Caracas, Mantex, Venezolana de Cementos, Sudantex y Sivenza, que copan más del 60% de la actividad. Así tenemos que Electricidad de Caracas, el papel líder del mercado, movilizó más de 90.000 millones de bolívares en 1993, aunque tuvo momentos muy brillantes, se coloca a finales de año alrededor de los 324 bolívares. Mantex fue de los títulos que atrajo mayor número de inversionistas, pero cerrando el año muy por debajo de los niveles de apertura, cerca de 13.75. Y Venezolana de Cementos Vencemos se negoció en 2 versiones y ocupó el tercer lugar en montos negociados, siendo la de mayor actividad la versión tipo 1 por los dividendos y el crecimiento de su valor de mercado. Tendríamos que incluir en este resumen la aparición de papeles como Fondo de Valores Inmobiliarios e Invercerca, por solo señalar los más nuevos, mientras se espera para 1994 la llegada de otros como Mampa, que debe ingresar al mercado en el primer trimestre de este año. Y en el mercado libre de divisas lo que vimos fue subir el precio del dólar. Tienen ustedes en pantalla lo que ocurrió con el dólar, que es cierto que para mediados de diciembre ya está en 105 bolívares, pero vale la pena señalar que este crecimiento es de solo el 31,60% en el año. Y en un país donde la banca está pagando hasta más del 70%, es una cifra bastante atractiva. Buenas noches, sí. Cerrada la rueda. Memoria 93. Hemos matado a un inmenso dragón, pero ahora vivimos en una jungla llena de serpientes venenosas. En muchas formas, al dragón era más fácil seguirle las huellas. Con esa analogía, James Woolsey, actual director de la CIA, se dirigió al Senado de los Estados Unidos durante la sesión de confirmación. Woolsey describió de una manera muy ilustrativa el nuevo mundo en que estamos viviendo. Fuera de nuestras fronteras. Con el fin de la confrontación este-oeste y una vez terminada la guerra del Golfo Pérsico, el mundo quedó a la deriva. En lugar de uno, surgieron muchos peligros en la escena mundial. Este año que termina, los casos de la antigua Yugoslavia, la ex Unión Soviética, Somalia y Haití pusieron de relieve cuán frágil es la justicia y la paz del planeta. Durante todo 1993, las imágenes de la guerra en Bosnia y Herzegovina sacudieron como nunca antes la conciencia mundial. Estas escenas donde millones de personas salían de sus hogares ancestrales huyendo de la guerra, dejándolo todo, recorrieron el mundo entero. El dolor y las humillaciones que estos seres sufrieron trajeron a la memoria colectiva imágenes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se prometió que estos hechos
no volverían a ocurrir. Pero no solo volvieron a ocurrir, sino que además ha quedado demostrado que el fin de la Guerra Fría ha significado una parálisis entre los líderes de las grandes potencias, que están más preocupadas por sus innumerables problemas internos, como recesión y desempleo, que por los asuntos exteriores. El caso de la antigua Federación Yugoslava es un vívido ejemplo del tipo de conflictos que surgirá en los próximos años. A menos que las grandes potencias asuman sus responsabilidades en el orden mundial que ha surgido, el presente parecerá un cuento de niños. Imagínense ustedes si en territorio de la ex Unión Soviética, donde existen miles de armas nucleares, la guerra se expandiera. Este escenario no es imposible, sobre todo si vemos lo que ocurrió allí este año. Por citar solo un caso, Georgia, República Caucásica, se ha convertido en un globo de ensayo. El líder de esa república, Eduard Shevardnadze, no solo perdió Abjasia, una región dominada por musulmanes, sino también otras zonas estratégicas que cayeron en manos de rebeldes, seguidores de su opositor, Sviat Gamsajurdia. Ahora, lo que sucedió en Moscú la primera semana de octubre significó un llamado de alerta al mundo sobre los peligros del futuro. La caída del comunismo no significó el fin de los comunistas. Estos, reagrupados y apoyados por elementos nacionalistas, han desafiado todos los intentos de reforma desde sus escaños en el Parlamento. Ha sido por ello, entre muchas otras razones, que el presidente ruso Boris Yeltsin ha logrado poco en su intento por democratizar a Rusia. Consciente de ello, Yeltsin asumió su papel histórico, disolvió el Congreso y se enfrentó con tanques a sus opositores, que se atrincheraron en la Casa Blanca, como se denomina al Parlamento ruso. Su decisión fue criticada porque recurrió a la fuerza, pero ciertamente Yeltsin tenía pocas opciones. La idea de una operación de las Naciones Unidas, a la que se le dio el nombre Rescatar la Esperanza, era dar ayuda humanitaria a los millones de somalíes que sufrían las consecuencias de la desintegración de su país. La ayuda humanitaria, después de muchos escollos, logró ser repartida y el problema inmediato, el de dar alimento a estas personas que morían de hambre, fue resuelto. No obstante, el problema fundamental no ha logrado ser solucionado. Y lo que fue más grave, la acción humanitaria se transformó en una persecución del líder rebelde somalí, Mohamed Farah Aidid, cuyos seguidores dieron muerte a varios soldados del contingente de las Naciones Unidas. Las críticas de la comunidad internacional y el fracaso de esta política obligaron a Estados Unidos a cambiar de estrategia en Somalia. Ya veremos qué pasa en 1994. Después de mucho esfuerzo por parte de los mediadores de las Naciones Unidas, los jefes militares haitianos, liderizados por el general Raúl Cedras, aceptaron un plan que contemplaba la vuelta al poder del padre Jean-Bertrand Aristide, el presidente constitucional del país. Unos días antes de la instrumentación de los acuerdos por la democracia en Haití, grupos de hombres encolerizados impidieron el desembarque de 200 soldados de Estados Unidos y Canadá, que iban a desempeñar una misión pacificadora en la isla. Los hechos violentos tuvieron el respaldo tácito de los jefes militares, quienes no permitieron el cumplimiento del plan de las Naciones Unidas, órgano que impuso un bloqueo a la nación caribeña. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos contempló intervenir militarmente. Hicieron falta 45 años de hostilidades, 6 guerras y mucha miseria para que llegara el 13 de septiembre de 1993. Sin duda, esta fue una jornada histórica en la que dos enemigos que solo han sabido convivir con la violencia renunciaron a ella y firmaron la paz. Estas imágenes en las que vemos a Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, y a Yitzhak Rabin, primer ministro israelí, estrechándose la mano, fueron objeto de profundos análisis. Sobre todo se escudriñaron sus gestos, intenciones y hasta las ideas que pudieron haber cruzado por sus mentes. La precaria estabilidad que alcanzó Nicaragua tras la elección de Violeta Chamorro hace 3 años está en serio peligro.
El enfrentamiento entre los sandinistas y los derechistas del Partido Unión Nacional Opositora alcanzó su clímax en septiembre, cuando fallaron las conversaciones para solucionar la crisis política y evitar así el resurgimiento de la guerrilla y de la violencia y aliviar un poco la recesión económica. La crisis de los rehenes en agosto puso de relieve las tensiones que hay en Nicaragua y evidenció que la tendencia allí es hacia la polarización, lo cual ha revivido temores de un nuevo conflicto bélico. En materia de sucesos internacionales, este año destacaron las impresionantes inundaciones que se produjeron en el corazón de Estados Unidos a causa de la crecida del río Mississippi, el río más largo de Norteamérica. Esta fue la peor crecida del río en los últimos 30 años y afectó a Iowa, Illinois, Minnesota, Wisconsin y Missouri. En la India, al menos 20.000 personas murieron tras el cuarto terremoto registrado este año en ese país y el más devastador desde 1935. El movimiento telúrico de 6.4 grados en la escala de Richter tuvo su epicentro en la ciudad de Umarga, a 435 kilómetros al sureste de Bombay. La mayoría de las víctimas perecieron sepultadas cuando dormían en sus frágiles viviendas de adobe. Concluimos nuestro resumen internacional con la muerte de Pablo Escobar Gaviria, el hombre cuya cabeza valía $6 millones. Él era el mafioso más buscado del mundo. Desde que escapó de la cárcel de Envigado, el jefe del cartel de Medellín se enfrentó no solo a la persecución de las autoridades de Colombia, sino a la de sus ex socios con quienes el capo se enemistó, lo que resultó en un aislamiento y soledad que finalmente condujeron a su muerte. El bloque de búsqueda, que durante más de un año estuvo tras sus huellas, dio con él el 2 de diciembre, poniendo fin a una leyenda. Sin embargo, quedó claro que el narcotráfico no termina con su desaparición física. Si nos ceñimos a uno de los valores fundamentales del hombre, la libertad, este año ha sido de encrucijada y se han debatido hechos disparejos y encontrados que para bien o para mal afectan nuestro tiempo profundamente. Los comunistas ganaron las elecciones en Lituania, también en Polonia, donde la Solidarność Walesa sufrió una gran paliza. Y en Rusia el presidente Yeltsin le dio un sangriento golpe al Parlamento, que fue muy aplaudido en Occidente, a pesar que la intervención del Congreso peruano por Fujimori causó un revuelo de indignaciones y medidas. La victoria comunista en estos países se debe a las reformas con terapia de choque que a todos les acomoda. Y en las elecciones parlamentarias rusas ganaron los comunistas y más que todo los ultranacionalistas de Vladimir Zhirinovsky. A consecuencia de los sucesos de Moscú, Georgi Arbatov habló en Occidente que la situación mundial deja entrever la posibilidad de una gran guerra. Por otra parte, la debilidad de las instituciones ha quedado demostrada en la guerra en los Balcanes. Gran Bretaña y Francia se opusieron al presidente Clinton para detener a los serbios y se negaron a levantar el embargo de armas a Bosnia. Y sigue el peligro que la guerra se amplíe. Mientras, la ONU creó un tribunal para crímenes de guerra, cuyo fiscal será el doctor Ramón Escobar Salom. En cuanto a la economía y finanzas mundiales, no andan muy bien. Los mismos Estados Unidos tienen una deuda total de 22 millones de dólares, que generan un servicio de intereses de 3.5 millones anuales. Son cifras increíbles. Y el mercado de derivados, los papeles con ingreso futuro, alcanza a 9 millones de dólares, es decir, 2 veces el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos. Esto es motivo de preocupación en muchos sectores y ha vuelto a la palestra el antiguo debate entre Federico List, en quien se inspiraron los fundadores de la República Estadounidense, versus Adam Smith, el líder del libre cambio. En cuanto a las Naciones Unidas, no han tenido éxito en restaurar en el poder a Aristide en Haití, ni tampoco en Somalia, de donde se han ido gran parte de las tropas de Estados Unidos. El presidente Clinton sostuvo una dura batalla para que su Congreso aprobara el Tratado de Libre Comercio y en la mente de muchos no están claras sus consecuencias. Clinton empezó su mandato este año y ganó porque afirmó que recuperaría la economía, lo cual no ha logrado todavía. También hay buenas noticias, como el fin del narco Pablo Escobar y la lucha contra la corrupción, que al igual que en Italia, ha rendido frutos en Brasil y en Venezuela, donde salieron constitucionalmente sus presidentes por acusaciones de corrupción. También es notable el acuerdo político entre Israel y los palestinos, con proyectos de desarrollo para la región, y la aleccionadora encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II. Y finalmente aprobaron el GATT, muchos creen en él y otros muy poco. Para nosotros se abre también una nueva era, con la elección del presidente Rafael Caldera, quien busca ante todo singularizar y proteger los intereses de Venezuela, con la ética de Estado como piedra angular de su política.
por lo cual sería bueno que Colombia revisara la radicalización de su política en el Golfo. Tanto nuestra libertad como la de todos los hombres del mundo se ha encontrado en una gran encrucijada este año. Y por todas partes hemos visto esfuerzos en favor de preservarla, incluso en casos extremos como la guerra. Por lo demás, lo instantáneo de la información confiere un papel esencial a los medios, cuya orientación primordial debe ser la libertad del ser humano, ese viejo sueño con el que nos sentimos comprometidos. Eso es todo. Hasta la próxima vez, hasta el próximo análisis. Memoria 90. Mis deportivísimos amigos, Venezuela disfrutó en 1993 de una luz de gloria gracias a la hazaña inédita de un compatriota en el béisbol de la Gran Carpa. Allí lo tienen. Victorias y derrotas. Andrés Galarraga, el pelotero caraqueño de 32 años, primera base del naciente equipo Rockies de Colorado, se tituló campeón de bateo de la Liga Nacional. Proeza sin paralelo desde cuando, en 1939, Alejandro el Patón Carrasquel se convirtió en el primer venezolano en el diamante mayor. El Gran Gato promedió 370 puntos, producto de 174 hits en 470 turnos, 22 jonrones, 35 dobles y 4 triples. Empujó 98 carreras e implantó récord de remolques para un miembro de un club de expansión. Y aquí está el intocable. Quizás contagiado por la descomunal campaña de Galarraga, otro criollo que enarboló el tricolor fue Wilson Álvarez, as de los Medias Blancas de Chicago. El zuliano, con registro de 15-8 en la campaña regular, estableció récord de triunfos para un venezolano, superando los 13 que en 2 ocasiones cosechó Luis Leal. Asimismo, su colección de ponches ascendió a 155, dejando la cifra del larense en 134. Más de los astros del Big Show, Nolan Ryan de los Rangers de Texas y George Brett de los Reales de Kansas City anunciaron su retiro. Dave Winfield de los Mellizos de Minnesota alcanzó su hit 3000. Y ahí está, ingresando en el Salón de la Fama de Cooperstown, Reggie Jackson, Mr. Octubre, con su marca de cuadrangulares en series mundiales. Y ahora los campeones. Los Azulejos de Toronto revalidaron el gallardete en la Serie Mundial, derrotando en esta ocasión a los Phillies de Filadelfia en 6 desafíos. Campeonas de la temporada 92-93. Aquí se coronaron las Águilas del Zulia al doblegar en serie final a los Navegantes del Magallanes en 4 juegos corridos. Y ahora la Serie del Caribe. Mazatlán, México, mes de febrero. Los titulares, Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico. Y en el ámbito del baloncesto, las noticias no fueron tan agradables para Venezuela como en el béisbol. Nuestra selección de mayores intervino en septiembre en el clasificatorio de San Juan, Puerto Rico, con miras a un cupo para el Mundial a efectuarse en Canadá el año que viene. Desafortunadamente, nuestros compatriotas fueron eliminados. El campeón, Estados Unidos. Y precisamente del país del norte provino la noticia basquetera de mayor impacto. En octubre, el mejor jugador de la NBA, Michael Jordan, de los Toros de Chicago, los tricampeones, anunció en Nueva York su retiro. El anotador número 1 de las últimas 7 campañas en la liga e integrante de la selección 92, campeona de Barcelona, explicó en rueda de prensa que ya no se sentía motivado para continuar en la acción. Adiós, Michael. En fútbol, 1993 deparó un nuevo vía crucis para la selección venezolana. La incursión en la Copa América, certamen que se efectuó entre junio y julio en Ecuador, culminando con victoria de Argentina sobre México, despertó falsas expectativas acerca del tan esperado resurgir de nuestro balompié. Luego de recorrer en esa justa saldo de 1 derrota y 2 empates, y a nivel individual,
el título como máximo goleador del criollo José Luis Doljeta, con 4 goles. El combinado nacional, bajo el mando del serbio Dukjovic, afrontó la eliminatoria para el Mundial Estados Unidos 94 con deplorables resultados. 8 compromisos con 7 reveses. Al menos, el último choque significó la segunda victoria en la historia premundialista de nuestro país, al derrotar a Ecuador. En estos juegos, en ruta a la Copa FIFA, Bolivia clasificó por primera vez para el Mundial, pues en las 2 ocasiones anteriores cuando participó en este certamen, en 1930 y 1950, lo hizo en calidad de invitada. Asimismo, se ratificó el firme progreso alcanzado por el fútbol colombiano al ganar su respectivo boleto nada más y nada menos que por goleada frente a Argentina y para colmo de los sureños en cancha River Platense. Y aquí está el Marítimo en nuestro país, superando por penaltis a Minerven en compromiso extra para ganar la primera división. Del otro lado del océano, el Olympique de Marsella, ganador este año de la Copa de Campeones de Europa al vencer al Milan, fue despojado del lauro porque la UEFA determinó que el Olympique de Marsella sí compró un partido de la Liga Francesa. Y al revisar lo acontecido en el tenis, encontramos el cuadro de honor del Grand Slam. Para 1993 se preveía que Mónica Seles y Jim Courier serían los protagonistas, pero la historia no quiso que así fuera. En Melbourne, Australia, se cumplieron los pronósticos. La jugadora serbia venció en final a la alemana Steffi Graf y ratificó su posición de número 1 del mundo. El estadounidense revalidó su título al derrotar a Stefan Edberg. La segunda cita de Seles estaba prevista para el Abierto de Francia en París durante el mes de junio, pero el 30 de abril en Hamburgo, un germano identificado como Gunther Parch hirió a la raquetista con un cuchillo, retirándola por el resto del calendario. En su ausencia, Graf se adueñó del Roland Garros en la categoría femenina, mientras que entre los caballeros surgió sorpresivamente el nombre de un brillante español, Sergi Bruguera. En julio repitió la teutónica en Wimbledon, imitada en el renglón masculino por el norteamericano Pete Sampras. Completando el circuito del Abierto de Estados Unidos, ganado de nuevo por Steffi Graf. Sampras reeditó a su vez en esta oportunidad como anfitrión los laureles de Inglaterra. Bye. En efecto, dejamos el deporte blanco para entrar en la vibración de la pista y el campo. Agosto, 4º mundial en Stuttgart, Alemania. En la justa se eclipsó el legendario Carl Lewis. Sin embargo, figuras de la talla de Linford Christie, Marlene Ottey, Sergei Bubka y Javier Sotomayor confirmaron pergaminos. Y mucha atención, aquí viene el cubano. En julio, en Salamanca, España, Sotomayor dejó constancia de su gran clase al fijar nueva marca mundial. 2,45 metros, allí lo tienen. Esta página le valió posteriormente reconocimiento como atleta más destacado del 93. Un auténtico salto a la gloria. Pero no todo es gloria, también hay decepción. La cara oscura del atletismo la encontramos en Ben Johnson, el canadiense suspendido de por vida al reincidir en el doping. Y ahora vamos con la bicicleta. Julio, 3er título conseguido consecutivamente por el español Miguel Indurain en la prueba cumbre, el Tour de Francia. Y en cuanto a nuestros abanderados, luego de tomar parte en el Tour y en el Giro de Italia, Leonardo Sierra demostró que sí podía ser profeta en su tierra e impuso su notable estilo en la Vuelta al Táchira. Ruido de motores, allí viene Alain Prost con su 4º título mundial en Fórmula 1. También rugió el león, allí lo tienen. El monarca del 92, el inglés Nigel Mansell, demostró que es rey en cualquier pista y se coronó este año en la categoría Indy. Un compatriota nuestro también hizo méritos en el mundo de la velocidad. Johnny Cecotto, quien se acreditó el Mundial de Turismo en Alemania. Y en septiembre, el Comité Olímpico Internacional escogió a Sydney, Australia, como sede de los Juegos Olímpicos del año 2000,
superando en cerrada votación a Beijing, capital de la República Popular China. Bueno, y en el juego ciencia, aquí sí que hubo sorpresas. En un torneo oficioso, allí los tienen, los disidentes Garry Kasparov y Nigel Short se enfrentaron. Ganó Kasparov, mientras que Anatoly Karpov doblegó a Ian Timman en el campeonato oficial de la FIDE. Y el obituario, lamentablemente falleció de pulmonía complicada por SIDA, un grande de los courts. El inmortal estadounidense Arthur Ashe, primer negro ganador del torneo de Wimbledon. Otra gloria que dijo adiós. Bobby Moore, capitán de la selección inglesa que conquistó el Mundial de 1966. El cáncer acabó con su gran existencia. Un terrible accidente el 28 de abril enlutó al orbe deportivo. 29 miembros de la selección de fútbol de Zambia murieron al precipitarse a tierra el avión donde viajaban. El siniestro ocurrió en el Atlántico, cerca de las costas de Gabón. Estos infortunados muchachos regresaban a su patria luego de vencer en gran forma a las Islas Mauricio en choque clasificatorio para el Mundial Estados Unidos 94. En junio, en accidente de carretera en Alemania, falleció el basquetbolista yugoslavo Dražen Petrović, de amplia trayectoria en la NBA y en Europa, y ese mismo mes se fue otro grande, Roy Campanella, miembro del Salón de la Fama. A lo largo de este programa, vimos a un país atravesando un momento difícil de su historia y un pueblo que prácticamente vivió 12 meses donde las palabras incertidumbre y desesperanza hacían cuesta arriba la cotidianidad, llenándonos de pesimismo. Sin embargo, superamos todos los rumores, la caída de un presidente en ejercicio, la transición hacia un nuevo gobierno, hasta llegar a unas elecciones que muchos apostaban que no se realizarían. Los venezolanos, todos y cada uno de ustedes, todos quienes pensamos que la paz, el trabajo y la democracia son elementos fundamentales para nuestro desarrollo, dimos una lección al mundo y a muchos de nuestros políticos y dirigentes que aún no se han dado cuenta que crecimos y maduramos. El pueblo sabe ahora lo que quiere y cómo tiene que luchar para conseguirlo. La inteligencia demostrada por los venezolanos será la clave en los días por vivir. Nuestro problema del 93 no se acaba con el año y los días por venir exigirán aún más de todos nosotros. La opinión pública, la comunidad organizada, los medios de comunicación se han hecho sentir y por eso continúan la lucha y ahora con mucho más valor. Quizás muchos encontrarán fuerzas para seguir adelante en la justicia venezolana, que este año pareció renacer, pues hoy vemos el desarrollo de procesos judiciales que se siguen a personajes que hasta hace poco parecían intocables. Si algo ganamos los venezolanos en 1993 fue un poco de esperanza, mucha fortaleza y sobre todo dignidad. Elegimos a un nuevo presidente de la República y sin llegar a pensar que será un superhéroe que pondrá fin a todos nuestros problemas, tenemos motivos para ser optimistas y esperar un fructífero 1994. En nombre del equipo del Observador, feliz año para todos ustedes. A continuación, especial de fin de año, Alianza 94.